nada más acotar que lo cierto es que el horario de verano ya fue sepultado y ya hay una encuesta de la Secretaría de Gobernación, ese es el instrumento que genera la política pública, que genera que el presidente haya firmado ya esta reforma. Veremos qué dicen los legisladores, que algunos opositores están en un paro, están en una huelga, a ver si se ponen a trabajar, pero bueno, vamos a entrarle ya a otros asuntos. Vamos a entrarle nos subimos al kiosco, pues como frecuentemente hace el presidente muchas veces, dice y avienta unas declaraciones y se involucra con temas al final de la mañanera que se vuelven caja de resonancia después durante todo el día. Y hoy hubo varios, estábamos comentando, Jorge Armando. En primer lugar, hay una respuesta a un comunicado que publica la conferencia del Episcopado Mexicano. Sí. Y ahí tenemos el comunicado. Básicamente plantea que van a ser 4 acciones o 4 ejes de acciones para poder contribuir a la pacificación en el país. Pide una oración, un pacto a nivel nacional en función de la paz. Y de los 4 puntos lo que dice es: vamos a hacer una oración el 10 de julio por todos los desaparecidos, asesinados. También pide que se hagan oraciones comunitarias. También que el 31 de julio en la Eucaristía se pida por los victimarios. Y dice la conferencia, Jorge, ellos también son hermanos, y anuncian que van a informar después sobre más acciones, procesiones, horas santas para contribuir a esto. Es un comunicado que, digamos, rompe un poco con lo que había sido el diálogo entre ciertos sectores de la Iglesia y el gobierno. Y sobre todo es un comunicado ya en otro tono que festeja el propio López Obrador, porque es un llamado a la reconciliación, a la oración. Y el presidente lo que dice es: nosotros nos sumamos a este esfuerzo, hay que entender las causas de la violencia, no a la ley del talión, no al ojo por ojo, diente por diente. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Celebro el comunicado de la Iglesia Católica y de los jesuitas, porque están hablando en su comunicado de ayudar para que entre todos construyamos la paz. ¿Y por qué celebra este tono? Porque algunos sacerdotes, como el obispo de Morelos en su momento, le habían adjudicado una responsabilidad al propio López Obrador, a la estrategia de abrazos, no balazos. El obispo de Morelos dijo: eso es complicidad. Y ya le cambiaron el tono desde la conferencia del episcopado, ya son mucho más realistas, reconocen que la violencia pues es un asunto que debemos resolver todos, no es un tema que le competa solamente al gobierno federal ni a los gobiernos estatales, ¿no? Sí, que compete a todos, y por otro lado que en ese camino, digamos, la salida justamente no es la violencia, ¿no? O sea, vuelve a entrar en una consonancia con todo un discurso y una estrategia, que es la estrategia que ha venido teniendo el gobierno mexicano para atender las causas fundamentalmente. No, y hay otros ejes de esa estrategia que luego los vamos a comentar a fondo, pero que justo no tienen que ver con la confrontación y con usar la violencia para combatir la violencia. Bueno, vamos a un corte rápidamente, Jorge. Ya regresamos muy rápidamente. Estamos de regreso, estimada Azul. Ya. A ver, en 30 segundos, poner en contexto el caso de Alito, el presidente del PRI. Está acusado de enriquecimiento ilícito. Hay una investigación en Campeche, la Fiscalía Estatal determina un cateo y pues entran por la fuerza a su mansión. Están verificando realmente cuánto vale ese terreno, que es impresionante por lo grande. Cuando menos calculan unos 50 millones de pesos. Está en proceso esa investigación. Se difundieron videos de cómo entran los ministeriales de Campeche a la mansión de Alito, y bueno, a partir de ahí, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ha fijado una postura, lo mismo la Fiscalía de Campeche, y hoy se suma a este tema el presidente López Obrador. Llama la atención sin que le pregunten sobre el caso en específico. Él dice, bueno, quiero fijar postura y manifestar mi inconformidad por la forma
en la cual se ha llevado a cabo esta diligencia ministerial, estimada Azul. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Quiero expresar mi inconformidad por la forma en que se llevó a cabo un procedimiento judicial en Campeche. Hablo de la forma en que entraron a hacer una diligencia en la casa del presidente del PRI. Ustedes saben que el Señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento, porque es indigno, porque no se puede humillar, vulnerar la dignidad de las personas. Se desmarca el presidente de lo que sucedió en Campeche el día de ayer. Sí, se desmarca y bueno, siempre mostrando este perfil humanista que tiene el presidente y en defensa, digamos, de la dignidad de las personas, independientemente de lo que corre en paralelo, como puede ser un caso judicial, que esa es una otra cosa, pero me recordó a lo que sucedió cuando detuvieron al Bronco allá en Nuevo León y se exhibieron todas las imágenes de esa detención, y también en aquella ocasión el presidente salió y dijo: no estoy de acuerdo con que hagan esto con las personas, a las personas hay que guardarles, hay que respetarles la dignidad, y eso lo vuelve a hacer hoy el presidente. Pero bueno, esa es una cosa, esa es la postura, pero está abierta la investigación. Por cierto, Laida Sansores hoy, en el martes del Jaguar anunció que va a volver a sacar un audio de Alito. Sin duda. Y bueno, destacar que el presidente López Obrador da esta postura en medio de una acusación. ¿Qué es lo que dice Alito, el presidente del PRI? Que hay una embestida del gobierno federal, de Morena, de la propia gobernadora, pero también del presidente en su contra. A tal grado que Alito ayer aseguró que iba a acusar ante instancias internacionales, la ONU, la OEA, la Comunidad Europea, a López Obrador de supuestamente ser un dictador. Pero vamos a escuchar las palabras de Alito. Vamos a denunciar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a su gobierno y a Morena de lo que quieren hacer en nuestro país. Lo vamos a hacer ante la Organización de Naciones Unidas, ante la OEA, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como responsables directos. Lo vamos a hacer ante la comunidad europea. Vamos a denunciar lo que está ocurriendo en este país, porque es increíble que se permita, y están haciéndolo en todos, no solo contra un servidor, contra todos los dirigentes políticos, contra empresarios, contra medios de comunicación. Un mensaje muy plástico, ¿no? Ahora sí que de estas estrategias, la amenaza, al estilo de Ricardo Anaya, de soy perseguido político, pero el asunto de fondo es la rendición de cuentas. A ver, ¿cómo le hizo Alejandro Borrero Cárdenas para tener tantos millones? Es un hombre que no es de familia que uno diga, ay, es millonaria, sino evidentemente su paso por la gobernatura de Campeche le dejó este tipo de accesos a recursos estratosféricos. Y lo más importante es la rendición de cuentas. Claro que se debe de cuidar el debido proceso, los derechos humanos. El presidente dice, yo no estoy de acuerdo con esos métodos, pero sí percibimos que la gente dice que Alito rinda cuentas y que no vaya al extranjero a fugarse, porque pareciera que es una estrategia. Dice, no vaya a hacer que Alito acabe de roomie de Ricardo Anaya y que los alcance, por ejemplo, Cabeza de Vaca. Sí, que por cierto, Cabeza de Vaca es otro que en su momento... Sí, de acuerdo con lo que en su momento fue también acusar al gobierno mexicano con la OEA. Ha habido varios personajes. Silvano Aureoles, por ejemplo. Silvano Aureoles, acusado también de desvío de recursos allá en Michoacán. Adrián de la Garza también estuvo allá y se tomó la foto con Almagro. En fin, parecía que se juntan. Se está juntando la oposición, pero fuera del país. Y luego, entre estos políticos, uno no sabe si van a ser candidatos presidenciales
o van a acabar en prisión. O sea, es todo un reto lo que está pasando en esa atmósfera política. Pero bueno... Y está el pollito pendiente con Alito, no solamente el tema del enriquecimiento durante su gobierno allá en Campeche, sino qué pasó cuando fue presidente, cuando ya era presidente del PRI, qué pasó con las campañas. Ahí está también esa investigación pendiente que no, sobre eso no ha habido denuncia, pero bueno. Pero esto es muy importante lo que dices, porque continúa la difusión de audios por parte de la gobernadora Laida Sansores, que refleja la operación clásica del PRI, millones de pesos en pagos por fuera, por debajo del agua, en efectivo, a ciertos medios de comunicación. Hoy viene un nuevo audio, de eso Alito no ha dicho nada, y por el contrario, y tampoco el INE. Se ha intentado amparar. Él lo que busca es que el Poder Judicial determine una decisión que le impida a la gobernadora seguir difundiendo los audios. Pero ahí están los audios. O sea, creo que son muy claros, ¿no? Estimada Azul, cuando habla de 2.5, 5 millones a Televisa, que a TV Notas y cómo opera en las campañas. Todavía es un tema muy importante lo de Alito. Veremos si inicia ya en estos días su gira internacional. Pero bueno, a Silvano Aureoles no le fue nada bien. Quizá le sobró el banquito, todavía lo tiene por ahí Aureoles, que se lo podría prestar a Alito, ese banquito verde. Pero bueno, ya le entramos a otros temas. Vamos a ver qué va a pasar con ese tema. Pero mientras tanto hubo otros que el presidente destacó esta mañana también en relación con la prensa y con la forma en que se ha dado cobertura a ciertas informaciones. Uno es lo de la refinería Olmeca en Dos Bocas y todo lo que tiene que ver con la forma en que se plantea, uno, que la refinería no va a dar lo que ha prometido, y dos, que si lo da, lo dará hasta 2026. Entonces, en respuesta de eso, otra vez hace toda una disertación el presidente sobre el plan de autoabastecimiento, de la importancia que tiene la capacidad de hacerlo. Habla de Deer Park, justo lo que mencionabas, ¿no? Ya se pagó Deer Park, eso de que no son rentables las refinerías o no sirven en todo caso para su propósito, eso no es cierto. Tan es así que menciona, por ejemplo, que en Estados Unidos las refinerías de allá ya están trabajando a un 95%. En fin, López Obrador debe ser la envidia de los magnates. Elon Musk, por ejemplo, si hubiera tenido este olfato, pues hubiera comprado una refinería. No hubieran rematado sus refinerías. Y los norteamericanos, ¿por qué remataron Deer Park? O sea, sí se equivocaron severamente, y la verdad es que fue una muy buena oportunidad del presidente López Obrador dando clases de economía a los neoliberales, a los que dicen, no, ya no va a haber petróleo y en su caso no va a funcionar, no va a servir de nada. Pero López Obrador, a propósito de lo que sucede en Estados Unidos y de esta relación muy importante que tenemos, defendió a Ken Salazar, el embajador, porque lo pusieron los de New York Times para golpearlo, para decir que algunos funcionarios de Biden no confían en Ken Salazar porque está muy pegadito a lo que dice López Obrador. Tenemos algo de lo que salió en The New York Times, ¿no? Tenemos la portada, que ya la habíamos ahí indicado que la mostraríamos, y le están dando unos llegues. ¿Qué dijo López Obrador? Que estos periodicazos antes no se resistían, pero ahora con las benditas redes sociales, con los medios alternativos, pues ya es diferente la cosa, ¿no? Ya el impacto no es el mismo. El impacto no es el mismo, y ahí hay que decir, Jorge, que pues, o sea, la figura de Ken Salazar es una figura como muy moldeable, porque sí es cierto que ha tenido buena cara, ha estado pegado por el presidente, más que nada también por la disposición del presidente de mantener muy buenas relaciones con actores centrales allá en Estados Unidos, no solamente con Ken Salazar, pero Ken ha tenido momentos también en donde en otros escenarios, ¿no?, ha hablado más bien en términos de lo que es la agenda de Estados Unidos. Por ejemplo, cuando estaba en curso en la discusión de la reforma eléctrica acá en México, bueno, pues Ken era de los que salía y decía, no, pues nos preocupa muchísimo el cambio climático y también nos preocupa muchísimo qué pasa con las inversiones de las empresas que ya tienen ahí puesto su dinero en México, qué incertidumbre, qué barbaridad. Y siempre el presidente ha podido de alguna manera como volver a meter en una buena relación o en los mejores términos de esta relación con Estados Unidos a través de Ken Salazar. Sí. Sin embargo, pues tampoco es que Ken sea un
un santo de la devoción, pero sí lo defiende. Ahora, lo defiende el día de hoy. y esto lo aprovecha el presidente para dar clases de historia. Así es. Y plantear de fondo, ¿qué quieren? Un embajador intervencionista, alguien como Wilson, que participó en los hechos que derivaron en el asesinato de Francisco I. Madero. ¿Eso es lo que quieren? ¿Un embajador que venga a dar órdenes? Pues no somos colonia. Con todo respeto, es lo que le plantea a The New York Times. Entonces vale la pena escuchar a López Obrador sobre esto. Ken Salazar, el embajador pero no es el New York Times, es el Washington Post. New York Times. A ver, pónganlo. Sí, es mi amigo y es un hombre bueno, sensato, amigo del presidente Biden. Bueno, ahí su defensa y el recuerdo que hace de, en otros momentos, justo el momento más crítico, digamos, en la relación con Estados Unidos a través de sus embajadores, pues el momento del golpe de Estado a Madero y del papel clave que jugó ahí el embajador de Estados Unidos. Así es, y es que los embajadores tienen que ser facilitadores del diálogo entre gobiernos, no convertirse en supersecretarios de los países. O sea, antes un embajador de Estados Unidos en México pues tenía el poder incluso por algunos secretarios de Estado. Les decían a los de la Marina o a los de la Defensa Nacional qué hacer, qué no hacer. Incluso algunos operativos eran guiados desde la Embajada de Estados Unidos en México. Está acotado hoy el poder de esta embajada y pues que está muy claro también que Salazar debe ser facilitador del diálogo con Biden. No sé qué quieren en los Estados Unidos.